Bien, pues el autor yo creo que es suficientemente conocido, pero bueno, para aquellos que no lo conocen suficientemente, decir que no es la primera vez que este escritor sanroqueño, José Orihuela Guerrero, visita esta plaza, que en definitiva es la suya. Con anterioridad tuvimos la oportunidad de contar con la presentación de dos novelas, El Proyecto Salvación y más recientemente con Tierra de Atlantis. En el terreno del ensayo, en el que se incluye precisamente el libro que hoy presentamos, el autor tiene también un recorrido interesante. Obtuvo en 2004 el Premio Andaluz de Ensayo Filosófico Oliva Sabuco, otorgado por la Asociación Andaluza de Filosofía por su microensayo El animal inmortal. También han aparecido varias ponencias y artículos en diferentes publicaciones, entre los que se encuentran Antígona y Prometeo, apuntes para una armonización del nivel de desarrollo ético con el progreso tecnocientífico, La mirada de Eros, Quién es el sujeto de la historia, entre otros. Es doctor en Filosofía por las Universidades de Sevilla y Huelva, respectivamente, y licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras ejercer durante más de 15 años la dirección del IES Vázquez Díaz en Nerva e impartir en ese centro clases de filosofía y sociología, pasa a pertenecer al cuerpo de inspectores de educación y desempeña dicha labor en la provincia de Huelva desde el año 2004. Asimismo, pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Huelva, Multiculturalidad e Identidad, e imparte clases como profesor tutor en la UNED de las siguientes asignaturas: Historia de las ideas políticas, Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Estructura social contemporánea, Estructura social de España, Sociología y Estructura social e Historia del cine. Respecto de la obra, no es tarea fácil, y lo comentaba con el autor hace un momento, arrojar luz sobre los avatares históricos del lejano siglo I a.C. y situar la figura de uno de los protagonistas, Marco Antonio, uno de los personajes peor comprendidos y explicados de la historia antigua, como señala el autor de Marco Antonio en Actium. Sobre todo porque la propia propaganda oficial, la leyenda interesada, intentó por todos los medios de desfigurar a quien osó resucitar el sueño del gran Alejandro. Esa propaganda, la que surge de todo poder vencedor, tiene su máximo exponente tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio en Actium. Sin embargo, José Orihuela, a través de su ensayo, nos descubre a un Marco Antonio como un político carismático y un militar de grandes dotes. Separar la leyenda de la realidad, desentrañar el verdadero curso de la historia, es el reto que asume el autor con esta obra que hoy presentamos, y a mi entender lo consigue, teniendo en cuenta que se trata de un personaje condenado a un segundo plano entre los grandes mitos de César y Cleopatra. A este respecto, el autor aborda el estudio desde la perspectiva de quien cayó envuelto en ese tratamiento interesado de quienes trataron de reducirlo a un mero cobarde que no merece sitio de honor en la historia, más allá de un militar que fue sojuzgado por una reina extranjera. Desde que el protagonista de este libro marcha con 25 años a la Grecia, cuna de la cultura occidental, Orihuela hace un relato de los vaivenes políticos, de las ambiciones de poder de aquella Roma marcada por la égida de César. Una Roma en la que inicia su ascensión el joven Marco Antonio, y como no podía ser de otra manera, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, lo hará pegado al poder, junto al propio César, al que acompaña en la guerra de las Galias. Y más que una sumisión de lugarteniente, será una asociación de intereses. En ese sentido, se dibuja la ambición de quien ha trazado un camino en el escenario público de la política, algo que no es ni será nuevo. Y como una repetición de la historia, como todo decidido aspirante a ser protagonista, tendrá su oportunidad y su prueba de fuego durante la trama de los idus de marzo. El asesinato de Julio César hace que el estratega político aflore, sabiendo navegar sin arriesgar, como relata el autor, asegura su seguridad, nunca mejor dicho, y aparece luego como garante del orden republicano.
Siguiendo este relato, se trata de una actuación calculada que permite ganarse el apoyo del Partido Popular y de las milicias. Una estrategia calculada que le permite efectivamente apropiarse también del legado de César. La manera de exonerar a los magnicidas y de ensalzar la figura del asesinado es un juego político de equilibrios que sitúa a Marco Antonio en la cumbre de la estrategia política. Un juego, por otro lado, que resulta inevitablemente peligroso. Como argumenta el autor, esa independencia que busca el equilibrio tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo, señala el autor, le condena a carecer de una base sólida sobre la que asentar su posición. Es su fuerza y su debilidad, señala. Ese aserto vuelve a recordarnos actitudes políticas repetidas a lo largo de la historia, algunas cercanas a nuestro tiempo y en nuestra propia geografía. Pero volviendo a los idus de marzo, la culminación de esa política será el discurso ante el cadáver de Julio César, ejemplo de oratoria y de formulación de la política entendida como la búsqueda de los equilibrios necesarios para la obtención del poder. Desde esa posición se va a proyectar la visión y la ambición de Marco Antonio: extender el imperio hacia Oriente, culminar el sueño de Alejandro y a partir de entonces pelear para establecer una monarquía hegemónica con base en Alejandría. La ruptura con el triunvirato, el repudio de Octavia, hermana de su antagonista, y la unión a Cleopatra supone plasmar esa apuesta que conlleva la guerra civil con Octavio. La alianza con Cleopatra, a la que encuentra como reina de reyes de Egipto, incumbra como reina de reyes de Egipto y Chipre, va más allá de una atracción personal, forma parte de ese proyecto. Si Cleopatra es un peón en el juego de las alianzas, no podemos subestimar las cartas de esta, a la que el autor se refiere indicando que le interesaba un Antonio no derrotado, pero tampoco tan victorioso como para que pueda prescindir otra vez de ella. Será el desencuentro, o mejor dicho, el encuentro entre ambos en el puerto sirio de Tarso, el inicio de la propaganda dirigida por Octavio para desacreditar a su enemigo ante el pueblo romano. La reina de los egipcios se transforma así en una arpía que primero sedujo a César, con quien tuvo un hijo, y luego a Marco Antonio. La realidad que nos muestra este libro es bien distinta. La monarca del Nilo no fue más que una vasalla de Roma, con la que tuvo también que mantener serios equilibrios. Y en el juego de Marco Antonio no es más allá que la reina de un gobierno títere, revestida, eso sí, de una gran soberana de Oriente. Así, cuando acompaña al general en Actium, no es más que una medida de este para evitar su pase al bando de Octavio. Con todo, la historia, el encumbramiento y caída de Marco Antonio tiene un protagonista principal, señalado certeramente por Pepe Orihuela: el ejército, las legiones romanas. Porque en efecto serán las legiones las que, imponiendo sus criterios, en definitiva sus intereses colectivos sobre las propias pretensiones de los políticos, los que imponiendo estos, repito, gradúen y decidan el curso de la historia. Actuando como un verdadero grupo social, será la base fundamental para la consecución, mantenimiento y extensión del poder. La ambición política no es posible sin el sostén de la fuerza militar constituida en verdadera clase social. A tal efecto, el autor alude a esa presencia que con sus levas lleva al desmantelamiento del campesinado. El ejército, añade, era una vía para obtener la ciudadanía o la propiedad de la tierra. Reconocimientos, dinero, recompensa, motivaba efectivamente a las legiones. Y es ese poder el que, defendiendo sus propios intereses, el que llevará a la derrota de Marco Antonio y con ello a enterrar el sueño de Alejandro. Las sucesivas traiciones de quienes negocian con el enemigo a cambio de dinero desembocará en la célebre derrota de Actium en el año 31 a.C. Dice el autor que allí no se produjo una batalla real, sino una defección por entrega del caudillo militar más prestigioso hacia el bando del dirigente que le ofrecía más posibilidades de botín por un lado y de futuro disfrute de este por otro.
El propio Octavio tendrá que negociar, o mejor dicho, renegociar con sus propias tropas que exigían más dinero. Ello incluso llevaría a posponer la campaña. La derrota de Marco Antonio es la ocasión propicia para borrar su estela. Se convertirá en un traidor que abandona sus tropas en Actium, con el añadido de que ello es la consecuencia de la atracción provocada por la arpía de Cleopatra, capaz de convertir al héroe de Filipos en un cobarde. Vuelve, en definitiva, ya para finalizar, a repetirse la historia, la crónica escrita por la clase dominante. Como escribe Orihuela, la historia no la hacen los individuos particulares, sino que en tanto que inscritos en el seno de las fuerzas sociales a las que encarnan y representan. Creo que es una aportación muy importante que se hace en el campo del ensayo político, con unos materiales muy difíciles de trabajar, dada la distancia en el tiempo y precisamente los pocos fondos documentales que por ello se pudieran conseguir. Y en definitiva yo creo que ha merecido la pena. Yo lo he leído con muchísimo interés, me ha encantado mucho esta aportación y bueno, yo felicito al autor y desde luego les recomiendo su lectura. Y ahora, por supuesto, el autor nos va a explicar mucho mejor que yo lo que supone Marco Antonio en Actium, que es, bueno, pues ya creo que es el segundo libro que tenemos la oportunidad de presentar. Bueno, 3 libros, como hemos dicho, pero en un periodo muy corto, entre la anterior novela y ahora la de Marco Antonio, el ensayo. Y nada más, muchas gracias y tiene la palabra Pepe Orihuela. Muchas gracias, Antonio. Para mí es de verdad un gran honor que tú me presentes este trabajo de investigación de antropología política con un investigador de tu rigor y de tu talla. Me esté acompañando en este acto, y lo quiero decir públicamente. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Está aquí con nosotros nuestra concejala de Educación, Universidad Popular, Empleo e Igualdad. Y está también, quiero saludar especialmente a un grupo de alumnos del Instituto Carlos Castilla del Pino, que han venido aquí a escucharme. Y a compañeros tanto del José Cadalso como del Carlos Castilla del Pino y a un grupo de amigos y amigas que también habitualmente acompañan en todos estos actos. Antonio ha hecho un perfecto resumen de lo que es la esencia de lo que yo quiero transmitir con este ensayo de antropología política. Este que tenemos aquí en la pantalla es Marco Antonio. Este es un personaje muy interesante. Yo entré en contacto con él porque recuerdo que en mi casa pidieron 2 libros de una cosa que era el boletín UCE, era el círculo de lectores de la época sería, ¿no? Porque llegaron 2 libros, uno era Los cosacos de León Tolstoy y el otro era precisamente Cleopatra, un libro escrito por Edward Griffiths. Y leyendo ese libro me fijé, me sorprendió, pero ya casi desde pequeño, ¿no? Me sorprendió la figura de este general, de este hombre que fue triunviro de Roma, imperator de Oriente, y que en la batalla más decisiva de su vida, en el momento en que se estaba jugando el mundo a una sola carta, de pronto parece que o sintió un rato de cobardía, o estaba absolutamente enajenado por un amor-pasión locuelo, que cuando una especie de semiprostituta que era reina se escapa de allí, él va corriendo, lo deja todo, abandona a sus soldados y pierde el amor, el mundo y la vida. Y esto lo hace un señor que ha pasado ya ampliamente la frontera de los 50 años, bueno, no tan ampliamente, ha pasado la frontera de los 50 años y que ha construido una de las carreras militares y políticas más impresionantes de la historia del mundo antiguo. Realmente es difícil.